Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa de Radio Voz Andina Internacional dedicado a la educación. Esta noche continuamos con un tema importante, con un tema coyuntural, pero decisivo para la Universidad Ecuatoriana. El tema de hoy es la universidad sin recursos. En el contexto del presupuesto del año 2026, se constata que varios sectores se quedarán sin recursos, entre ellos las universidades. ¿De cuánto es este recorte? ¿Cuáles son las universidades más afectadas? Estas y otras preguntas serán respondidas por nuestro invitado de esta noche, el asambleísta Héctor Rodríguez. ¿Quién es Héctor Rodríguez? Héctor Rodríguez Chávez es sociólogo con formación internacional en gobierno, innovación y políticas públicas. Cuenta con una amplia trayectoria en el Estado, donde fue ex viceministro de la CENESID y fundador gerente de Yachay, empresa pública. Actualmente es asambleísta por Pichincha y miembro de la Comisión de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos. Docente, consultor y emprendedor social, destaca por su visión innovadora y su compromiso con el desarrollo nacional. Buenas noches, Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Alexis, muchísimas gracias, abiertos para ir haciendo una cirugía sobre ese recorte grande que, digamos, en global, nosotros tenemos que entender que hay 34 universidades públicas en el Ecuador. Esas 34 universidades reciben un recorte de aproximadamente 131 millones de dólares, exactamente 131 millones 308 mil dólares y pico, que son de alguna manera compensados, según el gobierno, por una subida a, digamos, un tanto de universidades por 47 millones 600 mil dólares, dejando un saldo negativo de 76 millones de dólares. Entonces el recorte en un presupuesto de más o menos 1.500 millones de dólares que transfiere el Estado central a través de la fórmula del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Escuelas Politécnicas, FOPEDEUPO, transfiere anualmente a las universidades 1.500 millones de dólares en este caso, se ven recortados en un 5%, 76 millones. Ahora, ¿qué significan 76 millones? En términos prácticos, esos 76 millones es la misma cantidad que le destina el gobierno a ese programa Jóvenes en Acción sin ningún impacto económico, productivo, social o cultural. Es una transferencia de $1.200 en 3 meses, 400 mensuales, para simplemente vegetar en el espacio, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y la transferencia no está condicionada. Esos prácticamente 80 millones de dólares hubiesen servido para equiparar las cuentas y no tener al menos un recorte significativo de este 5%. Ahora, en términos de costo-oportunidad, esto significaría, digamos, más o menos un incremento en la apertura de cupos de no menos de 50,000 cupos adicionales a los que ya ofertan las universidades, recortando la mitad el déficit, o mejor dicho, lo que representa la mitad de los cupos que se ofertan anualmente. Recordemos que el gobierno ofreció un ingreso libre y absolutamente universal a los estudiantes de bachillerato hacia la educación de tercer nivel, cosa que no ha ocurrido ni ocurrirá debido al recorte presupuestario. Se estima que anualmente se quedan sin poder acceder a la educación superior cerca de 270,000 estudiantes o potenciales estudiantes que en su mayoría no encuentran una inserción laboral, pero tampoco una casa de estudio que pueda suplir ese uso del tiempo entre los 18 y los 24 años. Datos importantes de entrada, números que nos van ubicando en las estadísticas que develan el recorte en sí, ¿no? Pero así, ¿cuál es la situación general de la educación superior del país? O sea, ahora, ¿está bien? ¿El recorte afecta muchísimo? ¿Es una educación que ya viene adoleciendo problemas? Y con este recorte, pues, es un golpe aún más fuerte. A ver, el primer indicador que se puede visibilizar en la educación superior es la capacidad de absorción del talento humano para poder catapultar hacia, digamos, un perfil de salida adecuado en función de la matriz productiva que tenemos.
Y ahí tenemos un desfase. Primero, el embudo no funciona de una manera eficiente porque el sistema de nivelación y admisión, es decir, para recortar la brecha entre la educación media, el segundo nivel, digamos, del bachillerato, y la educación superior, tiene una desconexión. O sea, no estamos creando un perfil de entrada adecuado. El perfil de salida de la educación media no tiene, unas competencias adecuadas en términos de razonamiento lógico, lectoescritura, razonamiento matemático, y se genera una brecha que no está siendo corregida por este sistema de nivelación y admisión, que otrora tenía mecanismos de preuniversitarios financiados por el propio Estado para poder trasladar y digerir esa demanda. No se abren nuevos cupos de manera significativa. En los últimos años, hablemos desde el 2017 para acá, en total se suman 25,000 nuevos cupos que abre la universidad pública para un universo, como decimos, de anualmente 270,000 personas que se quedan sin estudiar. Entonces es insuficiente la apertura. Como es insuficiente el presupuesto, que en 1.500 millones de dólares deberíamos tener al menos el 3% del Producto Interno Bruto para nivelar lo que requeriría una industria intensiva en conocimiento. El déficit de ingenieros que tiene el país es alarmante. Estamos hablando de cerca de 90,000 ingenieros en déficit que tenemos. O sea, es hartísimo. No estamos creando las capacidades necesarias para insertarnos en una economía más intensiva en conocimiento que demanda las nuevas tecnologías emergentes. Entonces no estamos creando la masa crítica necesaria para dar un salto cualitativo, y los profesionales que están saliendo, muchos migran. Es decir, es plata botada del Estado, que invierte en promedio 60, 70 mil dólares en la formación, digamos, de perfiles universitarios, digamos, economistas, abogados, arquitectos. En el caso de médicos es un poco más alto, digamos, que está rondando los 100 mil dólares por estudiante que invierte el erario público para formar, pero que luego, al no encontrar una absorción de parte del aparato productivo, terminan en una fuga de cerebros que es letal para nuestro aparato productivo. Entonces, la universidad tiene varios retos, ¿no? El primero es dejar de ser autocomplaciente en función de indicadores como la propia producción científica, que es necesario. Pero si nosotros vemos casa dentro de las universidades, más hay la obsesión por publicar por publicar, así sea sobre revistas indexadas, el paper en primer cuartil, qué buenazo, pero escribo sobre la inmortalidad del cangrejo y no sobre cómo resolver los problemas del país. O sea, la academia es un tanque de pensamiento al final que debe volcarse para la resolución de problemas prácticos de nuestro país. Entonces ahí hay un déficit de pertinencia, que creo que es el problema más grave. O sea, primero, no logras ajustar el perfil de entrada, el perfil de salida es obsoleto, y lo que pasa en la mitad no tiene una correspondencia con las necesidades y problemas de nuestro país. Importantísimas reflexiones. Quisiera retomar varias, empezar por una. ¿Cómo explicas esta brecha? Primero dices, se forman y sin embargo... O sea, entran pocos, no lo suficientes. No lo suficientes. Segundo. Luego estos se forman, se gradúan, digamos. Ajá. Y a su vez prefieren migrar antes que insertarse en el aparato productivo con ingenieros. Dices, hay déficit de ingenieros trabajando. Entonces, ¿será por las condiciones de la empresa que no son adecuadas, que ellos dicen, para entrar a ganar un básico, mejor busco irme fuera? Eso puede al ser menos dos reflexiones. Primero, una estructural que tiene que ver con la reprimarización de nuestra economía. O sea, la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, si tú analizas el Plan Nacional de Desarrollo 2008-2013 o el 2013-2017, tienes una apuesta por una transformación importante de la matriz productiva hacia una economía más intensiva en conocimiento, que no se da de la noche a la mañana, que tiene que ver con una inversión importante. Llegamos a invertir el 2.13% del PIB en actividades de educación superior, y aproximadamente el 1.5% adicional en actividades de ciencia, tecnología e innovación como sociedad. Cuando
digamos, lo óptimo para lograr un despegue importante de esa economía primaria, exportadora de petróleo, de commodities, vulnerable a shocks externos, una economía dependiente, etcétera, tendría que invertir al menos el 5% de su Producto Interno Bruto en actividades de investigación, desarrollo e innovación, para que en el lapso de al menos unos 20 años tenga un recambio importante, como los números que exhibe China al sacar 800 millones de personas de la extrema pobreza y prácticamente declarar al país libre de miseria. Entonces, el país más poblado. Bueno, el India, segundo más poblado. India el más poblado, pero bueno, tiene que ver con estrategias de desarrollo que miren el largo plazo. Pero ¿qué es lo que pasa en 2018? O sea, el país reestructura su planificación y reprimariza su industria. ¿Qué quiere decir reprimarizar? Apostarle más a la minería a gran escala, las concesiones mineras y los reportes así lo señalan, el dar muchos más incentivos a la exportación de bienes con poco valor agregado. Hablemos de camarón, que es la estrella del tema, con el impacto ambiental que representa esto en el manglar, o lo que significa el monocultivo, si podría calificarse de esa la degradación de suelos costeros, de ecosistemas sensibles, etcétera, etcétera. Bueno, somos el principal, o estamos camino a ser el principal exportador de camarón en el mundo, y eso ¿qué significa? ¿No es cierto? Concentración en grandes tenedores de tierra o en grandes magnates de la intermediación del camarón, igual que en el banano. Entonces, se requiere mano de obra poco calificada, no necesitas muchos ingenieros, necesitas obreros, mano de obra barata, poco esfera de investigación y desarrollo. Normalmente importan consultorías alrededor de eso, un poquito se queda tal vez en universidades como la ESPOL, universidades agrarias, y luego gran acumulación de capital especulativo cortoplacista en los dueños de los medios de producción. Entonces, esa reprimarización hoy se agudiza con el modelo de Noboa, que te plantea casi al gobierno como una palanca de esta forma de ver el desarrollo, ¿no es cierto? Oficinas comerciales que te colocan más banano, más camarón, y se ufanan de eso, está bien, pero en contraparte degradan las capacidades de investigación, de desarrollo, de innovación en otras industrias que durante los primeros años de los 2000 fueron mimados. Por ejemplo, el tema del software. O sea, en el Ecuador sí llegamos a exportar software, llegamos a tener una importante capacidad empresarial alrededor de aquello, pero no se le da el tratamiento ni los incentivos necesarios para que surja como una industria nacional estrella. Y eso, si tú me pones a escoger a dónde le doy $1 de incentivo, al bananero o al productor de software, yo 1000 veces al segundo. ¿Por qué? Porque paga mejores salarios, genera buen vivir en el sentido más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque estudias y trabajas en lo que te gusta, se presta el ecosistema para que no tengas que emprender con grandes recursos, sino que una startup de software puede partir con una inversión mucho menor de la que representa ponerte una camaronera. Tal vez 20 veces menos para iniciar. Hay otro nivel de cualificación, más bien en know-how. Y como igualas para arriba, igualas para arriba la pirámide de ingresos y generas, digamos, unas mejores condiciones de vida dentro del entorno. Yo creo que la pandemia parte la estructura productiva y reprimariza aún más, ¿no es cierto? O sea, diciéndonos, a ver, somos un país minero, aquí está el catastro minero, aquí están las grandes concesiones, y el presidente Noboa te plantea una agenda agresiva de captación de inversiones que no se han visto hasta ahora, pero agresiva, por 44 viajes internacionales tratando de convencer a los grandes capitales para asentarse en la explotación minera a gran escala, e incluso del lecho submarino. Ese sí es aterrador, el impacto ecológico, pero bueno, es parte de la agenda. Y por otro lado, los incentivos y las oficinas para colocación de su propia fruta, ¿no es cierto?, del banano, del camarón, y de probablemente algo de flores, pero en menor escala, con una matriz productiva muy, muy primaria.
Entonces yo digo que esa es la primera parte. Y la segunda parte es que la industria local tampoco hace una reinversión importante, más bien tiene el incentivo para sacar su capital fuera del país. O sea, cuando yo hablo del 5% del PIB en actividades de investigación y desarrollo, ese 5% debería explicarse en un 70%, es decir, más menos unos 3.500 millones, 3.5% del PIB, más o menos debería explicarse por inversión privada y reinversión privada en capacidades de I+D. Pero acá no llegamos ni siquiera al 0.5, es decir, 10 veces menos de lo que se necesita. O sea, ¿qué es lo que pasa en países de gran complejidad en innovación, como Suiza o como Israel? Más allá del problema ideológico con las autoridades de Israel, ¿qué es lo que hay? Es una cultura propia del empresariado hacia una reinversión en actividades de investigación y desarrollo. Y eso es importante porque confían en las universidades, generan investigación, esa investigación sustituye importaciones y sustenta una industria nacional intensiva en conocimiento. Entonces, eso no existe en el Ecuador. Eso lamentablemente rompe la estructura de incentivos para que los estudiantes vuelvan a insertarse en un ecosistema mucho más, rico en nutrientes para sus ideas productivas. O sea, porque hay que ser absolutamente claros. Si nosotros queremos hacer una transformación a partir de la academia, lo que tenemos que tener claro es que los medios de producción que estamos hablando de esa economía rica en conocimiento son distintos a los de una economía primaria exportadora. Son medios de producción distintos y por lo tanto reclaman una burguesía diferente. Reclaman un cambio de élite en el país, y Novoa no es precisamente el embajador de las startups intensivas en conocimiento, es más bien un especulador, agroexportador, más especulador que agroexportador. Más especulador que agroexportador, se diferencia un poco de su familia para poder acumular, pero con una especulación de cortísimo plazo, ¿no es cierto? Negocios con especulación nuevamente de bonos, bolsa, comisiones de contratos, los escándalos están a la vista, ¿no? O sea, lo de Progen, ahora de Healthbird, etcétera, etcétera. Entonces tú ves un magnate en construcción y crecimiento alrededor de la especulación con los bienes públicos, ¿no? Importantes y también preocupantes reflexiones. Queridos amigos, estamos en este diálogo, la Universidad sin recursos, con el asambleísta Héctor Rodríguez. Y apreciado Héctor, varias reflexiones importantes las que manifiestas. Sin embargo, retomo una anterior, que es como el rol de la universidad y la pertinencia de lo que se investiga. En efecto, investigar más allá de esos papers súper específicos que los lee quizás la misma torre de marfil de la academia, ¿no? Nos leemos entre nosotros. Pero sin embargo es la CES y la CENESID en su tiempo la que te decían, hay que publicar en los Scopus, en los grandes journals. Entonces, como que ahí hay esa contradicción. O sea, una pata importante de la universidad es la investigación, pero no puede ser una investigación vaciada. O sea, la ley orgánica de educación superior, la LOES, señala que la otra pata es la vinculación y la pertinencia. O sea, no puede hablarse de una autonomía absoluta de la universidad, sino una autonomía responsable. ¿Y responsable con qué? Con los pilares de desarrollo del Ecuador, o sea, con un Plan Nacional de Desarrollo. Pero si tenemos vaciado el contenido del Plan Nacional de Desarrollo y la orientación en la práctica de las decisiones de gobernantes, la reprimarización, la universidad se queda a la deriva. Entonces, el error de conducción social, te precariza los resultados de esa investigación y desarrollo. O sea, no es un indicador, para mí no debería ser un indicador de impacto la producción, la cantidad de papers o de publicaciones, así sean en primer cuartil. Lo que debería ser es
qué problema solucionó esa investigación. Una reorientación investigativa más que la producción teórica a la resolución. A la resolución de problemas. Pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de largo más importante de nuestro país en el actual momento? Y vamos a coincidir que es el tema de la inseguridad. Tenemos una universidad dentro de las 5 mejores del país, que es la Universidad de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál debería ser la prioridad de la ESPE en producción científica? La resolución del problema de la seguridad. O sea, debería ser el tanque de pensamiento detrás del sistema EQ 911 para automatizar reconocimientos faciales, inteligencia artificial. Al final es una politécnica, ¿no es cierto? Deberíamos tener mecanismos de inteligencia en incubación y otros ya probados en ejercicios para poder hacer inteligencia criminal, inteligencia financiera, etcétera, ¿no? O sea, grandes volúmenes de datos manejados por investigadores y grupos de estudiantes que den pie con bola en la lucha contra el GDO. Desde una universidad de la policía también. Ya, digamos, en ciernes o en creación, sí. Pero tienes la Universidad de Fuerzas Armadas y debería estar dedicada a eso. Ya. Además, una universidad con más de 60 años de tradición, dentro de las 5 mejores. Pero, ¿qué ocurre con, y estaba viendo el dato, es la que más presupuesto le retiran? O sea, cerca de $20 millones retirados del presupuesto de la ESPE, y el rector de la ESPE, al ser un militar en servicio activo, no puede quejarse, pues. O sea, no puede salir como el rector de la Mauta Iguasi, si sale a la calle con los estudiantes a protestar, pero en la ESPE no ocurre eso, no puede ocurrir, porque es un órgano regular. Entonces, se ven imposibilitados de decirle al régimen, oye, estás mutilando la capacidad de solución de los problemas de el país. O sea, hay un error de concepción. En lugar de estar viendo a Helbert para el tema del agendamiento de los turnos, que no es un problema, vaya, de física cuántica, ni mucho menos, bien lo podrían hacer las universidades locales. O sea, si tú aquí al lado le tocas la puerta a la Politécnica Nacional, le pones el problema y dile, hay 10 veces menos, no hay 35 millones, hay 3 millones y medio, te juro, sobre la mesa, que en 3 meses tienes un sistema, pero de película. Pero no hay mucho negocio. Es que no hay negocio. Por eso te digo, es una élite especuladora, claro, absolutamente cortoplacista, encerrada en un círculo familiar y de amigos, que gobierna y que quiere exprimir hasta el último centavo del erario público para poder construir una fortuna de la cual pueda competir con la de sus familiares. Entonces, el caso de la prioridad o la priorización de los recursos públicos hacia las universidades que maneja el Estado o que tiene presencia pública necesita un cisma social. ¿Por qué digo un cisma social? Una apropiación de los movimientos sociales, incluyendo el movimiento estudiantil, que ha sido uno de los grandes ausentes de la discusión pública en los últimos años. A lo mejor está despertando, pero sí necesitamos que toquen las puertas del poder y realmente hagan sentir la prioridad de una asignación de recursos sociales hacia ese cambio de modelo productivo que tanto necesitamos. Datos importantes sobre los números, ¿no? Números develan, y la ciudadanía pues ya empieza conociendo que la ESPE tiene un recorte significativo, una universidad histórica, emblemática. ¿Qué otras universidades son las más afectadas? O sea, ¿cuántas son? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Es más bien focalizado a estas 5 o no? ¿Cómo? No, a ver, totalizamos 19 universidades que tienen recortes presupuestarios significativos. Tal vez la ESPE es la que más sufre, digamos, en términos cuantitativos, es la que mayor recorte acumula, injustamente, digo yo, por la temporalidad que viven las prioridades de nuestro país, o sea, porque es la Universidad de Fuerzas Armadas. Claro. Ya, pero la Universidad Central no se queda atrás, o sea, tiene cerca del 10% del recorte del total de su presupuesto. O sea, hablemos dentro de un presupuesto de más o menos $150 millones, que te quiten 15, cuando ya tu gasto corriente representaba el 85% de tu presupuesto.
Entonces, inversión, ya. Entonces, nuevas aulas, equipos, laboratorios, incentivos de investigación. O sea, vos realmente en una universidad como la Central, que es la universidad bandera de nuestro país, la universidad pública más importante del país, la segunda más poblada después de la Universidad de Guayaquil, tienes una degradación en sus capacidades de investigación. Entonces, ¿para qué está la universidad? ¿Es un colegio mayor? No. La universidad digo, con letras mayúsculas, la universidad debe resolver los problemas del país, y para resolverlos necesita inversión y necesita un locus de transferencia tecnológica. O sea, el conocimiento en sí mismo no es gestor de cambio, a menos de que haya una lógica de transferencia hacia sectores como el propio gobierno, la empresa privada o la economía popular y solidaria, que sean los receptores de ese conocimiento para la implementación. Pero esto no ocurre en un espacio vacío, esto tiene que ocurrir con incentivos, esto tiene que ocurrir con intervención pública para que se conozcan los actores, se conecten los actores y desarrollen esos círculos o esos circuitos virtuosos. Hablábamos de la universidad más populosa o con mayor cantidad de estudiantes, la Universidad de Guayaquil. Tiene un aumento de $150,000. Hay un aumento ahí. Pero $150,000 en un presupuesto de 170 millones. ¿Cuántos estudiantes? No, estamos hablando de casi 80,000 estudiantes. 80,000 estudiantes. Pero $2. O sea, es justo que en el año le asignes $1.75 por estudiante. O sea, es una payasada. O como payasada es la actitud de varios rectores, por ejemplo el rector de el rector Naranjo de la Universidad Técnica del Norte, que en una actitud negacionista, porque no había revisado el presupuesto general del Estado, no había revisado las cédulas presupuestarias, negaba el recorte presupuestario. Y le hizo una fiesta a la bancada de ADN para recibirles en Ibarra, luego de que ADN en la Asamblea Nacional le pegó, no una, 3 bofetadas al pueblo imbabureño que se levantó durante el paro. 3 bofetadas, y me refiero porque expidió la bancada de ADN sendas resoluciones de la Asamblea condenando al pueblo movilizado, criminalizándolo y culpándolo del problema político en el cual nos hallábamos como sociedad entrampados en un paro que duró 32 días. O sea, en ese contexto, el rector de la Universidad Técnica del Norte celebrando a los asambleístas de ADN y negando el recorte presupuestario. Yo lo demostré tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que el recorte estaba ahí e implicaba el 5% de su presupuesto. El tema no es menor cuando analizamos que una única universidad, hablemos de la ESPOL, justo y merecidamente recolecta recursos en aproximadamente más de $10 millones de incremento, pero es un caso, mientras otras universidades, como vuelvo y repito, la ESPE, la Politécnica Nacional, la Politécnica del Ejército, reciben recortes ingentes que precarizan tanto la docencia, pero dejan obsoletas y absolutamente descuidada la investigación, que es el pilar de desarrollo de un país. En ese sentido, de esta última parte, ¿no? Es sorpresivo lo que me dices, que un rector no quiera ver lo evidente. Estás viendo y no ves, decían. Estás viendo y no ves. y se han pronunciado otras autoridades. ¿Cuál ha sido el comportamiento de ciertas autoridades? Me decías que el rector de Amauta Aguasi invitó a movilizarse. Se han pronunciado gremios profesionales, gremios, qué sé yo, pues la Asociación de Estudiantes, Federación de Estudiantes. ¿Cómo ha sido estas respuestas? O por el contrario, la mayoría ha sido unas respuestas de no hay peor ciego que el que no quiere ver. Gratamente yo he visto cómo la FEWE, la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Universitarios, sí reaccionó en un intento de movilización no masiva, lamentablemente no masiva, pero movilización al fin,
tuvimos la oportunidad de recibirles a los estudiantes en la Asamblea Nacional, tuvimos la oportunidad de presentar un diálogo más abierto, ¿no? que fue parte de nuestras ponencias en la Asamblea mientras se discutía el presupuesto. Pero infamemente el rol de muchos de los rectores ha sido la obsecuencia con el gobierno nacional, como ya menciono, el rector de la UTN y otros más, aplaudiendo la política pública, ¿no? O sea, realmente perros ladrando por migajas en medio del almuerzo. Y digo el almuerzo de los recursos públicos destinados a una especulación brutal, con bonos del Tesoro Nacional, con renegociaciones realmente írritas para el presupuesto nacional, destinando 16 mil millones de dólares a tema de endeudamiento. 8 mil millones de dólares en este ejercicio presupuestario. 8 mil millones se destinan al servicio de deuda. Entonces, esto es como sacar del cajero con un avance en la tarjeta para pagar la cuota de la otra tarjeta. Eso es lo que está haciendo el gobierno nacional, porque no se está endeudando para generar obra pública, una inversión. Lo dijo que hasta el 2030 no va a haber inversión. No, pero es ridículo. Entonces estamos mutilando nuestras capacidades de desarrollo a futuro, estamos condenando a una generación a la pobreza. O sea, tenemos que el 38% de la población en el país, en el área rural, casi el 40%, 4 de cada 10 ecuatorianos en el área rural tiene un nivel de pobreza extrema. O sea, vive con menos de $1.75 al día. Y esta posición de los rectores no será también por el miedo a que te quito más presupuesto si es que te portas mal, o como ocurrió con Correa a esta universidad por las desavenencias entre el ex rector Ayala y Correa. En lo político, Correa le quitó 16 millones de un parte cajón, aquello, o sea, creo que un presidente Correa. Claro, creo que el manejo político del presupuesto tiene una, digamos, una correa de transmisión hacia las universidades, es indudable. Quien reparte se lleva la mejor parte y en este caso quien reparte o quien asigna la fórmula es el CES, y con una estructura muy muy cercana al gobierno. Entonces no podemos esperar menos que una muñeca política administrando ese flujo de recursos. Muestra de ello es la Mauta Iguasi, o sea, le dejan cercana al cierre. O sea, el 69% de los recursos de la Mauta Iguasi se los ha retirado. Pues ahí creo que Wilson Kubi manifestaba, decía, es que es porque recién inicia y entonces estamos... Es objetivo. La matemática es sencilla en este 2 sentido. 2 más 2 es 4. O sea, si China, es que antes tenías 12 o 10 y ahora tienes 3, te cortan el 70%, es así, no pasa nada, no hay reflexión. ¿Cuál es el discurso maniqueo de esto? No, para mí, más allá del discurso, es la acción. La acción es una retaliación contra el movimiento indígena por el paro nacional, y es una venganza de Noboa frente al paro nacional. Ahora sí, me tomo por la cuerda más débil, ¿no es cierto? Y la cuerda más débil es la universidad intercultural, plurinacional, de los pueblos y nacionalidades, Amauta Iguasi. Y quizás también en educación intercultural bilingüe a los niveles. Sí, bueno, ahí hay otra perversión, no sé si ahorita hablábamos del presupuesto hacia las universidades que se expresa en el FOPEDEUPO, pero en el presupuesto tanto de educación y de salud tenemos una perversión mayor. ¿Qué significa la fuente de financiamiento? ¿Qué es esto? Entonces tú dices, por ejemplo, yo voy a pagar, tengo mi sueldo, supongamos que mi sueldo es de $1,000 y me voy a gastar en salud $200 y en educación $200. Ya, pero ¿de dónde sale? De mi sueldo, ¿verdad? Pero en el presupuesto general del Estado no financian ni la educación ni la salud con ingresos permanentes. Lo financian con ingresos no permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Deuda o venta de activos estratégicos del Estado.
Porque no puede hacerlo desde el petróleo y temas no, así, por ley, si no, no me equivoco. Porque eso va a inversión. Claro. En todo caso, la fuente permanente se la destina para seguridad, un estado policíaco, estado represor, estado un gobierno que se para encima de los toletes y los cascos de los militares para poder mantener reprimida a la población, mientras para educación y salud manda el endeudamiento. Entonces, nosotros tenemos un déficit de 5,000 millones de dólares, que es equivalente al presupuesto de salud más la mitad del presupuesto de educación, o al revés. Cuando se ha visto que las políticas de educación, de inversión, son las que complementan no complementan y la seguridad, ¿no? No complementan. La política de seguridad subordina ahorita al resto de políticas públicas. Por eso completó su gobierno Moreno, por eso gobernó lo que gobernó Lazo, y por eso tenemos un presidente, como digo, montado entre cascos y toletes, que es Noboa, ¿no es cierto? Ahora, esa afirmación tiene un sustento en la expresión de la prioridad de la política pública, que es el presupuesto. Entonces, si el presupuesto de educación está desfinanciado, ya tienes idea de cómo va. Ahora, el segundo elemento para comprender esta política pública de subdesarrollo o de postramiento de la economía ecuatoriana tiene que ver con la subejecución presupuestaria. O sea, hay un incentivo interno perverso para que los presupuestos no se ejecuten. O sea, a noviembre de 2025, menos del 50% de educación y menos del 50% de educación se había ejecutado. ¿Qué quiere decir esto? Que si te declaran, decíamos, tienes en la casa $200 para educación y $200 para salud, pero no te los gastas, dices, ahorro para el siguiente año. No, aquí no hay ahorro, aquí le retiran. Clave, sin duda, una perspectiva poco alentadora, ¿no? Un dólar no gastado en salud significa la posibilidad entre la vida y la muerte. Significa esos dólares no gastados en salud. Significa que en Taisha, a un padre de familia, le entregaron en lugar de en un ataúd a su hija, al cadáver de su hija en un cartón. En un cartón que simbólicamente juega en diversos frentes. Así es. Desde el muñeco que cuelga de un balcón hasta los cadáveres de la época del COVID y ahora en este sentido. De todo este contexto que nos has hablado, porque ha sido muy, muy rica lo que nos cuentas, ¿cómo está en la Asamblea ahora este tema? Estamos a mitad de diciembre, a portas, la realidad política ¿tienen todavía una mayoría el oficialismo? No tanto. ¿Cómo se ve esta aprobación del presupuesto general y de estos temas en particular? O sea, el diseño institucional lamentablemente nos puso en una lógica en la cual la Asamblea tiene que debatir en un solo debate el presupuesto general del Estado, con imposibilidad de negarlo, o sea, simplemente de observarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que era o le apruebas o lo observas para que corrija, entre comillas, el Ejecutivo y lo regrese a la Asamblea. Ocurrió lo primero, se aprobó. Se aprobó en primer debate sin tapujos, el gobierno lo exhibió como un logro, y el discurso oficial, habría que ver, digamos, las agallas que tienen varios legisladores para de una manera totalmente cínica exhibir al presupuesto como un logro para las universidades, porque fue parte lo hicieron, ¿no? Y lo hicieron, o sea, Neira, Cubi, y dijeron, aquí está, el presupuesto incrementa, ¿no? Pero o sea, yo indignado, ¿no es cierto? Ponía un posteo en redes sociales y decía en el X, bueno, aquí están, oigan, esto fue lo que aprobaron ustedes. Y aquí está, página 3 y página 4 del presupuesto por institución, de las asignaciones por institución, y haga una tabla de Excel con la página 3 y 4, sume, reste, y ve que objetivamente se le quitaron $76 millones a las instituciones de educación superior, llámese universidades, escuelas politécnicas. Pero el recorte no solo queda ahí, o sea, el sistema
el sistema de investigación del país también ha recibido un duro golpe. Por ejemplo, instituciones como el Instituto de Investigación de Salud, el antiguo Izquieta Pérez, el INIAP, el Instituto Geológico Minero, el INAMI, el Instituto Aeroespacial o el Instituto de la Marina, que está encargado de monitorear el fenómeno del Niño o las corrientes marinas, han sufrido un recorte presupuestario de más del 15%. Entonces, esto está mutilando las capacidades reales del Ecuador de tener raciocinio y algo de investigación para resolver los problemas propios. Desde el agro, empezando por el INIAP, hasta el tema marítimo costero, que es crítico en épocas de cambio climático. Entonces yo realmente me tomo la cabeza y digo, ¿hacia dónde caminamos? Cuando a veces pensamos que ya tocamos fondo, seguimos cavando como sociedad debido a una política pública que es desgarradora de las capacidades sociales de desarrollo. Uh-huh. La votación, si no me equivoco, fueron como 5 abstenciones y pocos menos votos a favor que en las anteriores tentativas. Hay que tener en cuenta que, ADN tiene una cantidad de votos propios, pero que en sí mismo no hacen mayoría. No hacen mayoría. Uh-huh. Dependen de los disidentes de Pachacuti, que en total de 6, más los 5 disidentes de Revolución Ciudadana y unos 2 independientes le suman entre 80 y 82 votos. Mayoría con ellos, pero no han votado todos. Pero no votan todos. Uh-huh. O sea, después del paro vemos una erosión de los 6 de Pachacuti que se van recentrando, digamos, a sus mandantes. Probablemente el cálculo político será lanzar a gente cercana de ellos a las seccionales. Entonces necesitan el favor de sus bases. Aparte que hubo amenaza a algunos asambleístas de aplicarles la justicia indígena en medio del paro. Veamos cuánto dura. Pero lo cierto es que las mayorías que han alcanzado luego del paro son de 78, es decir, uno más del mínimo uh-huh. requerido. Uh-huh. Ayer tuvimos una votación, una votación, digamos, simbólica sobre el tratamiento de una ley, simbólica porque no se resuelve el problema con una ley antitrata, que era una ley que ahondaba en la sentencia en favor de los empleados de Furukawa, y que era una ley necesaria, pero el gobierno quería archivarla. Intereses empresariales. Pero al no tener la votación mayoritaria, es decir, sus 82 votos, recontaron y se dieron cuenta que iban a fracasar. Entonces se abstuvieron, sí, en 80 en total, pero se abstuvieron y dieron paso para que la Asamblea trate esa ley, que la iban a archivar. Uh-huh. Entonces, yo digo que es una mayoría, todavía una mayoría, pero con pies de barro que va que va sorteando distintos pisos, ¿no? Unos pisos más acuosos, donde se resbala, donde tiene que volver a pensar el siguiente paso, y ante esa duda lo que hacen es vaciar la agenda legislativa. ¿Cómo vacían la agenda legislativa? Pues esta semana solamente tuvimos un pleno. Y el tener un pleno significa que el primer poder del Estado no trata sobre temas tan importantes como la ley de garantías jurisdiccionales, como no tratar las enmiendas constitucionales que se han planteado hoy en primer elemento. Hay cerca de 40 leyes esperando tratamiento que no les da prioridad el CAL, fruto de este cálculo político alrededor de lo endeble que se volvió la mayoría. Grave, otra vez, ¿no? En términos políticos es un estancamiento, como tú dices. Pero a propósito, deliberado, ¿no? Claro, deliberado, voy a perder, no tengo mayoría, pues dejemos, no trabajemos. Con este contexto, las seccionales están en el 2027, pero en los tiempos políticos el 2026 ya es un año candente, que se viene. ¿Cómo ves? ¿Habrá reconfiguración de asamblea? ¿Habrá, posibilidades de cohesionar un bloque, digamos,
progresista o que logre frentear de mejor manera al oficialismo en general, ¿no? A ver, tenemos prognosis. Antes de la entrevista yo te decía, la Revolución Ciudadana encarna, mejor dicho, la representación de un bloque institucionalizado como el progresismo ecuatoriano. A ello debemos sumarle los 3 de Pachacuti, que han sido sólidos en su posición ideológica y que han tenido una serie de votaciones muy dignas, no por oponerse al gobierno, sino por ser coherentes con su mandato popular. Claro. El vacío está en esos 11 votos, que son las disidencias, ¿no es cierto?, tanto de Pachacuti como de Revolución Ciudadana, que han sido comprados o extorsionados directamente por el poder oficialista. Uh-huh. Entonces, la extorsión, así suene duro el término, tiene que ver con el condicionamiento a cambio de garantías a familiares, liberación de ciertos beneficios, etcétera, etcétera. Y en otros casos directamente la compra de los votos. Ahora, ¿qué me da la impresión a mí? Que dentro de esos 11 se va cotizando cada vez más alto el precio del voto y se va diluyendo en la conciencia de estos los compromisos iniciales. Ahora, tocará ver cómo reaccionan, porque ser oficialista en un gobierno que tiene logros o muestras de eficiencia programática es un capital político, pero en lo contrario se vuelve en un pasivo, y nadie quiere estar del lado del perdedor o del cuestionado, más en un contexto de campaña electoral. Entonces, claro, la incertidumbre en la política es una constante con la cual hay que lidiar. Ahora, la constante hay que acompañar con elementos variables. ¿Cuáles son los variables y cuáles son los ponderables de esas variables? Pues la historia irá contándose con el transcurrir de los días. Lo que sí yo veo cerca es un nuevo ciclo de protestas luego de las indefectibles medidas económicas que tendrá que tomar frente al déficit fiscal que tiene el mandato del Fondo Monetario. Exacto. ¿Sube el gas? Debería, según el Fondo Monetario Internacional, pero hay otros elementos como son las transferencias a los gobiernos locales que condicionan mucho. Hay otros elementos como el cumplimiento de compromisos puntuales con los proveedores del Estado que acarrean más o menos 6,000 millones de dólares que están en el limbo. Hay elementos que distorsionan dentro de esta provisión de pagos a los proveedores que tienen que ver con los pagos de los prestadores de salud, que el 1 de diciembre ya colgaron los guantes y dijeron ya no vamos a dar servicios, y eso representa nichos puntuales de población que ven degradadas sus condiciones objetivas de vida y generan una espiral de descontentos que tal vez, no lo puedo afirmar, pero tal vez configuren un nuevo ciclo de protesta. Ese es el panorama, queridos amigos, queridas amigas, del 2026, tanto en la primera función del Estado, cuanto en la calle que quizás nos tendrá a muchos ahí, tratando de mandar un poco más de trabajo y un poco más de dedicación de este gobierno. Ausente. De este gobierno ausente. De este gobierno que ahora mismo está gozando de la Fórmula 1 de los Emiratos. Finalmente, tus reflexiones finales antes de concluir este diálogo, agradeciéndote mucho por haber participado. Primero, que creo que hay que recuperar la política dentro de la discusión pública. O sea, creo que el principal triunfo de un proyecto neoliberal es el vaciamiento de la política dentro de la discusión de lo público, dentro de la escena pública. El vaciamiento con la instalación de imágenes, de lógicas aspiracionales sin una reflexión o un trabajo real, tienden a
a diluir las condiciones de vida de la gente, ¿no? Entonces, creo que la recuperación de la política es uno de los principales legados de la consulta popular y creo que más espacios así deben florecer, o sea, que la gente discuta de los asuntos públicos, discuta de las soluciones a los problemas públicos y que encare al mandatario frente a las obligaciones que tiene para tomar decisiones en favor de las mayorías. Muchas gracias, un agradecimiento grande a Héctor Rodríguez por haber concedido este diálogo en medio de su agenda agitada. Un agradecimiento a ustedes, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, que nos acompañan cada jueves. Por supuesto, agradezco a Tito Chela, siempre apoyándonos incondicional en la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría para todos. Nos vemos el otro jueves en otro diálogo sobre la educación. Buenas noches.